Que Dios te bendiga poderosamente. Quiero hablar contigo de un tema muy interesante, pero que pocos se atreven a hablar, porque el miedo a lo desconocido puede hacer que las personas se cohíban de aprender más y de querer crecer más en sabiduría. Cuando tu entorno tiene un concepto y estás estudiando y te das cuenta de que hay algo que puede chocar con el concepto de tu entorno, eso te puede provocar ansiedad y se te puede presentar una resistencia ante la posibilidad de un conocimiento que te haga ser libre de una falsa o distorsionada enseñanza. Pero en esta hora lo que te voy a presentar es algo que te pido que por favor abras tu mente para que puedas hacer un juicio justo de lo que vas a escuchar. La palabra del Señor, la Biblia, la respetada Biblia en la que yo creo, en la que yo he pasado tanto tiempo meditando porque he visto evidencia del poder de Dios. Allí está escrito en la epístola de Judas un pasaje bíblico que dice que alguien llamado Enoc profetizó acerca de la venida de Cristo, de cómo Él vendrá con una multitud de ángeles. Judas menciona esto cuando en el Tanaj, en la Biblia hebrea o en el Viejo Testamento como lo conocemos, no habla nada de eso. Solamente se menciona que Enoc fue alguien que vivió aproximadamente 365 años y que fue alguien que caminó con Dios y no vio muerte porque Dios lo traspuso, Dios se lo llevó, lo desapareció. Y eso es lo único que nos habla la Biblia acerca de Enoc. En el libro de Hebreo dice que dio testimonio de haber agradado a Dios. Y eso es lo único que podemos apreciar en la Biblia acerca de Enoc. La pregunta es, ¿cómo Judas sabía aún más detalles de lo que el Antiguo Testamento revela? ¿Y por qué está en el canon bíblico? ¿Qué es el canon bíblico? El canon bíblico es el conjunto de libros, de manuscritos y enseñanzas que se consideran por una comunidad cristiana inspirados por Dios. Y dentro del canon bíblico se acepta la epístola de Judas, donde él habla de unos textos que no se sabe dónde están. Porque en el Antiguo Testamento no se habla nada de eso. ¿Dónde él leyó eso? Vamos para allá. Hay un famoso libro llamado el libro de Enoc que cita las mismas palabras que citó Judas en su epístola. Y la gente se pregunta de dónde él sacó estas palabras, y hay un libro que revela que allí están esas palabras. Y no es un libro que se debe de ignorar o tomar a la ligera. Es un libro que ha sido rechazado por la comunidad cristiana y hay que preguntarse por qué fue rechazado. El libro de Enoc habla de muchas cosas extrabíblicas, cosas que pueden ser muy difíciles de digerir, pero eso no significa que sean falsas por eso. Pero como les dije, por el miedo a lo desconocido, muchas veces rechazamos sin analizar, sin profundizar, sin ser objetivos. Y ese manuscrito de donde proviene el famoso libro de Enoc es un manuscrito
que fue encontrado en Qumran. Eso es lo que se conoce hoy como Palestina, donde antes estaba Judea y fue conquistada por los romanos, y desde entonces Israel no tiene ese territorio. Pues allí fue encontrado, y es un manuscrito tan antiguo, según las investigaciones, más antiguo incluso que los evangelios, que el Nuevo Testamento, porque son unos manuscritos que tienen más de 300 años de antigüedad. Es un manuscrito que viene y te dice, y te habla de Cristo, te habla de Cristo, te habla del Apocalipsis, y es un libro que proviene de manuscritos más antiguos que el Nuevo Testamento. Juzgue usted si es un libro que se debe de considerar, que se debe de estudiar, que se le debe de prestar atención. Yo considero que sí, que es un libro al cual se le debe de prestar mucha atención y con mucho cuidado. Yo he leído ese libro y lo sigo estudiando. Y en ese libro se dicen cosas muy fuertes. Por ejemplo, se dice que alguien llamado Enoc, de quien estamos hablando, caminó con unos seres santos llamados los vigilantes, que se cree que eran ángeles. El libro de Enoc no especifica que eran ángeles, pero sí dice que eran vigilantes, y que esos vigilantes provenían del cielo, eran hijos del cielo, eran hijos de Dios. Eso es lo que se revela acerca de ellos. Eran unos seres que tenían prohibido unirse con los humanos en el sentido de tener relaciones y procrear. La pregunta ¿es esto posible? ¿Que un ser celestial se una con hombres mortales? Vámonos a la Biblia. La Biblia revela que los ángeles tomaron figura humana. Por ejemplo, hubieron 3 personajes, 3 varones que se presentaron ante Abraham y comieron con él. Entre ellos estaba Dios, que había tomado forma de hombre humano. Y los otros 2 varones eran hombres. Y no solamente eso, eran hombres atractivos. ¿Cómo sabemos que eran hombres atractivos? Porque esos hombres fueron enviados a Sodoma. Y cuando entraron en Sodoma, el pueblo de Sodoma quiso tener relaciones sexuales con esos ángeles. Eso lo relata la Biblia en la historia de Abraham. Entonces vemos a los ángeles que han tomado forma humana y han disgustado de las cosas que los hombres pueden disgustar. Ellos comieron en casa de Abraham, comieron en casa de Lot. Tienen esa capacidad de tomar forma humana. Manoa, el padre de Sansón, vio a un ángel, pero no supo que era un ángel hasta que, cuando él hizo sacrificio para Dios, vio que ese hombre subió con el humo del fuego hacia el cielo. Y dice la palabra que ahí él se dio cuenta de que no era un hombre común, sino que era un ángel. Pero él pensaba que era un varón. ¿Por qué? Porque su apariencia era la de un hombre común. El apóstol Pablo dijo que hay personas que han hospedado ángeles sin saberlo. O sea que los ángeles pueden andar en la tierra y tomar forma humana. Alguien podría decir, pero es que los ángeles son santos y no pueden pecar. Los ángeles sí pueden pecar, porque Satanás era un gran querubín protector y pecó. Los ángeles que fueron desterrados del cielo, los demonios, pecaron, tuvieron deseos. Alguien dirá, los ángeles no tienen deseos. Los ángeles sí tienen deseos. Claro está, distinto a los nuestros. Por ejemplo, el apóstol Pedro revela que
los ángeles desean ver a quienes predican la palabra del Señor. Ellos se gozan al ver el poder del Espíritu Santo sobre un hombre para predicar. Son deseos, son anhelos. Ahora, cuando un ángel toma una forma humana, puede desear cosas que los hombres desean en esa condición humana, porque por eso comían y podían comer. Entonces, partiendo de ahí, a mí no se me hace tan absurdo que un vigilante, que esos seres celestiales que andaban en la tierra hayan caído con mujeres. Es posible. Dice en el libro de Enoc que se reunieron 200 de estos seres y se pusieron de acuerdo para tomar mujeres. Y se juramentaron bajo anatema. Y fueron y procrearon mujeres. Y de ahí nacieron los Nefilim, que eran unos gigantes que después estaban tratando de destruir a los hombres. ¿Qué dice Génesis capítulo 5? En un versículo. En el mismo versículo dice: y los hijos de Dios se empezaron a llegar a las hijas de los hombres. Vemos que en un mismo texto se está diferenciando, se está diciendo los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. ¿Por qué establecer esa diferencia? Pero la Biblia no da más detalles. Me preguntaba si en la Biblia se menciona algo acerca de los vigilantes y me di cuenta que en el libro de Daniel, Daniel vio en visión a un vigilante que se le presentó. Lo dice el libro de Daniel. O sea que no es tan absurda la idea de que un ángel haya pecado con mujeres. De hecho, el apóstol Pablo dijo que aún un ángel que venga y te presente un evangelio diferente sea anatema. El apóstol Pablo dijo esto porque él sabía que es posible que un ángel se corrompa. El mundo espiritual es muy complejo, mis amados, y vamos a escuchar cosas que parecen muy absurdas, pero puede que no lo sean, que sean una realidad. El libro de Enoc yo no lo descarto, yo creo que pudiera ser cierto lo que está ahí, porque tiene una gran historia, tiene una importante procedencia y evidentemente escritos de Enoc andaban en el tiempo de los primeros cristianos rondando, porque Judas da evidencia de eso, de que él había leído acerca de la historia de Enoc. El libro de Enoc revela que Enoc caminaba con esos vigilantes, andaba con esos vigilantes de cerca. Pero cuando estos vigilantes cayeron en pecado delante de Dios, ellos mismos le rogaron a Enoc para que vaya ante el Padre y orara y clamaran por ellos. Y Dios le mandó a decir con Enoc: dile a ellos que a ellos era que le correspondía interceder por los humanos, no a los humanos por ellos. Ellos se habían corrompido, habían profanado su santuario. Y Dios los encerró en prisiones de oscuridad hasta el tiempo del juicio final. El libro de Enoc revela acerca del juicio final, de los tiempos postreros, del fin de los siglos, del juicio, de la condenación. El libro de Enoc encaja con muchas enseñanzas bíblicas, pero también tiene cosas que no precisamente la Biblia contradice, sino que son extrabíblicas. Entonces, yo sí creo en la posibilidad de que estos escritos pudieran ser legítimos. Y hay otros textos que vamos a analizar más adelante que tienen que ver con los libros deuterocanónicos que fueron prohibidos en la Biblia, que antes estaban en la Biblia, pero ya no están. No fue precisamente Dios que sacó esos libros de la Biblia,
porque el canon bíblico es lo que una comunidad acepta, una comunidad cristiana. Y si uno de esos libros que sacaron eran libros que realmente eran palabra de Dios, hay que analizar esos libros. Entonces, yo voy a traer enseñanzas acerca de esos libros y usted va a juzgar. Usted va a juzgar. Usted no me va a creer a mí. Yo le puedo presentar mi postura, lo que yo creo o mi convicción, pero usted tiene que juzgar lo que usted escucha, abriendo la Biblia y relacionándolo con las Escrituras y con las experiencias que usted ha tenido con el Señor Todopoderoso. Así como Judas evidentemente demostró que tenía enseñanzas y que había leído enseñanzas que no están en la Biblia hebrea y hoy en día no están en el canon bíblico, eso nos revela que hay más escritos que son palabra de Dios, pero que la comunidad cristiana en general no estudia ni acepta. Hay experiencias con Dios que han tenido personas que se pudieran poner en la Biblia, porque son experiencias que edificarían bastante. Pero no todo está en la Biblia, no todo está escrito en las Escrituras. Ahora, la Biblia contiene toda la información necesaria para que una persona sea salva, pero no lo contiene todo. No contiene todo lo que es palabra de Dios. Palabra de Dios abarca demasiado. De hecho, los apóstoles revelaron en los evangelios que las cosas que Jesucristo les mostró eran tantas que no caben en un libro, ni cupieran en el mundo entero, dijo el apóstol. ¿Por qué? Porque eran demasiadas experiencias, pero las que están escritas son las necesarias para que una persona sea salva. Pero eso no quita que no puedan edificar. Entonces, estas enseñanzas son para aumentar nuestra fe, para nosotros acercarnos más a la realidad de Dios, cuidando de no quebrantar los puntos salvíficos, porque fuera de Cristo no hay quien salve. Jesús es el mediador, el medio por el cual yo accedo al Padre, el sacrificio que nos limpia de todo pecado. Nada se puede oponer a eso. Ahora bien, nosotros podemos escudriñar y aprender y profundizar, porque la cultura cristiana está enferma. ¿Por qué digo que está enferma? Porque tiene muchas enseñanzas que contradicen las Escrituras. Hay mucha eisegesis dentro de la cultura cristiana, cosas que la Biblia no enseña y se tienen como doctrina. Entonces, escudriñar la verdad y profundizar en ella te puede hacer libre de enseñanzas que han trascendido con los tiempos, pero son contrarias a la revelación de las Escrituras. Espero que estas enseñanzas te hayan podido ser de bendición. Te invito a suscribirte, a activar la campanita, a dejarme tu opinión en los comentarios para que sigamos creciendo y compartiendo acerca de la palabra del Señor Todopoderoso. Su hermano Kevin David ha estado con ustedes, siervo de Jesucristo, por la misericordia del Señor. Que Dios te bendiga y bendiga a los tuyos poderosamente.